Ah, le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos dirija en oración. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, este ministerio, Señor, de 5E, Señor, oh Dios, que nos ayuda a aprender cada día más y más, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que estas palabras, Señor, oh Dios, queden grabadas en nuestro corazón y que así también, Señor, oh Dios Todopoderoso, podamos transmitírselas a aquellos que no las han escuchado. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Amén, gloria a Dios. A ver, la vez pasada estuvimos viendo bastantes puntos importantes sobre la enseñanza. Aprendimos sobre lo que era enseñar, aprendimos que era una responsabilidad grande, aprendimos que es algo que no me puede dar igual. Y también hablamos un poco sobre la relación, que es una relación que tiene que haber entre alumno y maestro. Entonces, a ver. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Sí, amén. Bien. Entonces, estuvimos hablando sobre la relación del maestro y alumno. Es una relación importante porque el maestro se está haciendo responsable, ¿verdad?, del conocimiento que tiene el alumno, el maestro. Es decir, y sobre todo cuando tenemos ya sea niños, jóvenes, adolescentes, grupos que son más vulnerables, recién convertidos, personas que están empezando su discipulado, ellos están absorbiendo de nosotros esa base sobre la que van a empezar a ellos a tomar decisiones, sobre cómo va su perspectiva, etcétera. Todo eso va a venir de nosotros. Entonces, es algo que no nos puede dar igual porque es una responsabilidad importante. También estuvimos hablando de que no puede ser una relación indiferente. Es decir, yo vengo, doy el material, si entendió o no entendió, me da igual, eso no puede pasar. También un principio importante era que enseñar es un servicio, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual, enseñar es un servicio. Y en nuestro caso, dijimos que tenemos a un director, que es el que nos está supervisando a nosotros, así como el director que supervisa a nuestra hermana Ana Laura en la escuela. A nosotros tenemos un supervisor, que ¿quién es? Dios. Dios. Entonces un poquito más, tenemos un poquito más de presión de él, no nos podemos esconder, no puedo estar, digamos, solo portándome bien cuando se acerca a la ventana, sino que él nos está viendo siempre y tenemos que tener eso en cuenta. En todos los espacios de enseñanza que nosotros tenemos, hagamos de cuenta que ahí está el director. También estábamos hablando sobre las cosas que enseñar no es. Entre esas dijimos que enseñar no es impartir el material, terminar el libro, sino que todo lo contrario es ayudar al alumno a llegar a los puntos y conclusiones importantes del material. Entonces no se trata de terminar el capítulo, se trata de asegurarse que el alumno realmente está entendiendo los puntos que queremos dejar claros. Luego estuvimos hablando de que enseñar no es un peso, es decir, que no puede ser algo que solo porque me pusieron aquí, que solo porque no había nadie. Y por eso la importancia de no escoger a maestros o a pastores a la ligera. Es decir, ¿quién tiene libre el sábado? ¿Quién tiene libre el viernes para que cubra la clase? Esa no es la mejor forma de asignar maestros a una clase. Tenemos que asegurarnos que los maestros, las personas que ponemos a cargo de nuestras ovejas, nuestros alumnos, etcétera, sea una persona que tenga esa vocación, ese llamado
esa preparación, etcétera. Es como si nuestra hermana Ana Laura le toque asignar maestros de parvularia y ella diga quién tiene tiempo en la semana para dar clases. No puede ser así. Tiene que hacer una evaluación de currículums, etcétera, a ver qué personas están preparadas para dar las clases. Y esto aplica a todo. Como pueden ser para clases de informática, es para clases de parvularia y para las clases en el ministerio, ¿verdad? Luego, no es un espacio de arrogancia, no es donde yo soy superior a mi alumno, no es donde no es mi plataforma para que el alumno vea lo inteligente que soy yo y lo inferior que él es, no es ese tipo de espacio. Tampoco no es un espacio de superioridad. Yo como maestra tengo que ser accesible a mis alumnos y hay que hacer muchísima introspección sobre esto, ¿verdad? Saber que en esta relación yo tengo que ser accesible. No puedo ser la importante que no tengo tiempo para mi alumno. Entonces, si la situación es así, entonces ya lo que estoy haciendo, estoy alejando el conocimiento de mi alumno, estoy desmotivando, estoy poniendo barreras, muros entre la enseñanza, el alumno y yo. A ver, también hablamos de que no era una tarima de fama, no se usa la enseñanza, no se usa el púlpito, el escritorio, ni nada de esto para popularidad o estatus o para que se vea que yo ya llegué acá. También no es un show. Eso quiere decir que muchas veces el maestro, el pastor, el líder, cometen el error de convertirse en un personaje, alguien que no son ellos verdaderamente, sino que es como el personaje del escenario. Entonces ya no es que empieza la prédica, sino que es que se abre el telón. Muy distinto. Entonces, asegurémonos que estamos siendo genuinos, que estamos siendo nosotros mismos para que la experiencia sea más genuina y haya una mejor conexión. Si no, es un poco falso. Todo lo que está pasando es un poco falso. También enseñar no es unilateral, no es un espacio donde yo hablo y no escucho. Todo lo contrario, yo para poder enseñar bien tengo que escuchar bien a mis alumnos y entender cuál es su perspectiva, su situación, entender de dónde vienen, qué dudas tienen, etc. También hablamos de que no era una rutina robotizada, donde yo simplemente digo lo mismo, hago los mismos pasos y bueno, lo mismo de ayer y ya. Este punto es importante. No es un espacio de intimidación. Como cuando decían, desde ya les digo que esta clase solo van a pasar 3. Eso es una actitud irresponsable de parte del maestro. Nosotros no debemos hacer el material difícil, al contrario, es transmitir material complicado de forma simple y facilitar el entendimiento del alumno. Si yo hago que mi alumno se sienta tonto, estoy fallando como maestro. Si yo hago que mi alumno se sienta incapaz, estoy fallando como maestro. Le estoy diciendo básicamente, tú no puedes. Y eso no es, digamos, no es responsable de parte del maestro. También no es imponer mi perspectiva, sino que es compartir mi conocimiento, muy distinto, para que logre ver las cosas de la perspectiva correcta. Entonces, en nuestro caso, queremos encarrilar a nuestros alumnos a la perspectiva bíblica. Entonces, yo digo, no es lo mismo a la palabra de Dios dice. Y esto, aunque parezca que casi que estoy dando la clase de la semana pasada, lo estoy repitiendo rápidamente porque es importante que tengamos estos puntos en mente para entender lo que vamos a ver hoy.
Entonces, enseñar no es una plataforma de regaños, no es para mandar indirectas, no es para decir hoy sí le va a caer a este, no es para eso, no es para castigar, mucho menos desde el púlpito, mucho menos desde escuela dominical, discipulado, bueno, tampoco en el mundo secular, pero una cosa es querer enseñar una verdad que puede ser dura, que confronta, porque eso también, no todo, o sea, hay muchas verdades que enseñamos que son duras, pero eso es muy distinto a yo desquitar mi enojo o aquella cosa que tenga en contra de aquel y desde el púlpito yo me voy a desquitar. Eso sí no se puede. No es una sala de juicio, entonces no voy a cometer el error de estar señalando los pecados de los demás desde el púlpito, desde el frente del salón, ni mucho menos ser yo la que esté incentivando el chambre, no puedo ser yo la que esté incentivando los rumores en contra de otro hermano, etcétera, no puedo, porque este tipo de comentarios son los que hacen decir, yo sé, ya ves, si es que hasta desde el púlpito le dijeron, no, si yo sabía que de él le están hablando, sí, no, si ya viste, hoy hablaron de la fulana, hoy hablaron del mengano, vaya, mira, ya ves que siempre venís tarde, hasta el pastor dijo hoy, esas cosas hay que evitarlas, no hay que decirlas en nuestro espacio de enseñanza. Entonces, una de nuestras conclusiones era que el corazón y la mentalidad del maestro son importantes. También llegamos a ciertas conclusiones diciendo que el maestro debe ser. Me gustaría que abran sus micrófonos y digan una palabra de lo que piensan que el maestro debe ser, según los puntos que vimos la semana pasada. No se peleen. Amoroso. Caso, hermano, Amoroso, sí. Empático. Empático, sí. Entregado. Entregado, sí. en mi Comprometido, ¿no? caso somos todos amorosos, nos tratamos bien, Sí. sí. Tratar bien al alumno, ¿verdad? O sea, con mis compañeros sobre todo, y ellos así mismo a los niños. Correcto, sí. Sí. O sea, es decir, tiene que haber armonía también entre los maestros, ¿verdad? Porque somos el ejemplo de los alumnos. Entonces, si los pastores están peleados, El maestro tiene que ser responsable. ¿el maestro qué? Perdón. El maestro tiene que ser responsable y cariñoso. Responsable, sí, responsable y cariñoso. Responsable, ¿por qué? Porque entender de que lo que estoy haciendo es una responsabilidad grande y tengo que hacerlo bien. Más que ahí tengo al director que me está viendo. Y cariñoso en el sentido de que tengo que hacer lo que estoy haciendo con amor, de verdad, con amor hacia el alumno, hacia la enseñanza y bueno, con amor a Dios también, ¿verdad? Darles confianza. Perdón, hermana Elizabeth, ¿qué? Darles confianza, así Dar como decimos con amor y eso, pero que ellos se sientan confiados de lo que les vamos a entregar, de lo que les vamos a enseñar. Correcto, sí. Hermana, ¿Sí? hermana, sí, dígame. si el maestro es cristiano, y que tenga Dios primero que tenga el fruto del Espíritu Santo, que bueno, son 9, ¿verdad? Pero se le dice el fruto, porque eso es muy necesario, tendría todo, mejor dicho, ¿verdad? Sería una bendición. Sí, correcto, sí. Bien, entonces llegamos a bastantes conclusiones. También dijimos que el maestro tiene que ser accesible, el maestro tiene que ser humilde, entregado a lo que está haciendo, empático y tiene que sentirse responsable por lo que está haciendo y responsable en su lado de la relación, ¿verdad? No puede ser indiferente al alumno. A ver, y dijimos que una de las metas tenía que ser que el maestro supere, que el alumno supere al maestro. Es decir, yo estoy preparando a esta generación que viene atrás de mí para que esta generación sea mejor que la mía, que se equivoque menos, que cometan menos errores, que se golpee menos, que esté más advertida, que sea más responsable,
etcétera. Que evitar que esta generación que viene, a la que yo le estoy enseñando, cometa los errores que cometió mi generación. Y si yo no hago eso, lo que estoy haciendo, estoy heredando, en vez de fortalezas, estoy heredando deficiencias y estoy dejando vacíos y deficiencias y se van acumulando. Entonces, por eso es importantísimo que nos sentamos responsables como maestros en que nuestros alumnos puedan ser, en general, puedan formar una sociedad mejor que la que nosotros tenemos ahora. Hermana. ¿Sí? Digo yo, bueno, si yo fuera un maestro, bueno, yo sería feliz de que un alumno mío llegue a ser mejor que yo. O sea, para mí sería, bueno, una bendición, ¿verdad? Nunca se me olvida, en el colegio había un profesor que nos hacía un examen, ¿verdad? Y el 60% salía bien, bueno, no estaba tan mal, pero no quedamos satisfechos. Pero si el 50% salía mal y el otro 50%, él volvía a repetir el examen porque no quedaba satisfecho. Algo expliqué mal, decía. Pues le voy a contar que yo tenía un maestro un poquito distinto al suyo. Cuando yo estaba en el colegio y estaba en clases de cálculo, tenía un maestro que él nos decía, este examen que vamos a hacer en este momento, yo no lo he visto. Entonces, vamos a empezar ustedes, los alumnos y yo, al mismo tiempo a hacer el examen. Y el tiempo que yo me tarde en hacer el examen, ese es el tiempo que ustedes van a tener para hacer el examen. Entonces, obviamente, él siendo nuestro maestro de cálculo, no se tardaba mucho. Teníamos que una clase de 2 horas, pero él se tardaba en hacer el examen 20 minutos, 15 minutos a veces. Entonces, si él terminaba en 15 minutos, él bajaba su lápiz y decía, ya, recogía los exámenes y obviamente, pues, todos estábamos con una gran presión y sobre todo bajo ese estrés, los nervios no nos hacían como que resolver el examen de la mejor forma, como de los mismos nervios de que ya va a terminar. No, yo no, o sea, era difícil concentrarse en la pregunta porque estaba pendiente de que ya va a terminar él y yo no voy a terminar. Y entonces, ¿qué pasa? Él era una forma indirecta de decir, yo soy mejor que ustedes, ¿verdad? Y era una forma como de intimidar y de básicamente si ustedes no lo lograron hacer al mismo tiempo que yo, pues así de mal están ustedes, etcétera. Fue de mucho impacto, la verdad, esa experiencia. Entonces, sí, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que este alumno sea mejor que yo, ¿cómo le voy a hacer para que esta persona sea mejor que yo en todo sentido, ¿verdad? Sí, gracias por compartir. Entonces podemos concluir, según lo que hablamos toda la semana pasada, es que la enseñanza comienza en el corazón y en la actitud del maestro. Es decir, este es un proceso de adentro para afuera. Entonces no es del libro para afuera, es de adentro del corazón del alumno, es del maestro, es de adentro de la actitud del maestro hacia el alumno. Entonces ya el libro viene a ser como solo el medio o solo como uno de los instrumentos que usamos para enseñar, pero si nuestra mentalidad, si nuestra actitud y nuestro corazón están en el lugar correcto, entonces la enseñanza empieza bien. Ahora bien, por eso la relación es importante, porque nosotros estamos transfiriendo conocimiento, creencias, normas, códigos morales, códigos de conducta. Hermana Elizabeth, ¿quería decir algo? Sí, yo les quería compartir. Yo fui maestra a nivel preescolar y algo que sí me queda muy, muy importante es ponernos al nivel que están los niños, con esa responsabilidad de respetar que todos son diferentes, todos. Yo mis comunidades en las que trabajé eran de bajos recursos, venían de muy lejos, entonces era una situación que yo tenía que conocer a cada uno por ser únicos, especiales,
y tratar de saber las situaciones que en ese momento estaban pasando, porque eran situaciones a lo mejor de alguna pérdida o que llegaron a sus hogares sus papás en situaciones de agresión y eso. Entonces, observar mucho la actitud de los niños, el cómo llegar, porque eso nos refleja el estar atentos y ser responsables, lo que decíamos todos, ¿no? Y esa convivencia que vamos a tener día con día, ¿no? A lo mejor Completamente, sí. en escuela dominical nada más son cada 8 días o estudios que se lleguen a realizar o los cursos de vacaciones y todo eso, pero sí es importante observar a los niños, estar a su nivel y detectar las necesidades de momento, ¿no? Exacto, sí. Y vamos a hablar de eso más adelante. Gracias por traer ese punto a la mesa porque vamos a hablar de eso más adelante. Es decir, mis alumnos no solo son bultos que están desocupados justo en la hora que yo voy a hablar. No es así. Son personas, son mentes, son almas que están ahí y están a mi cargo en ese momento. Entonces, conocerles es muy importante. Y por eso entender que yo estoy transfiriendo conocimiento, estoy transfiriendo creencias, normas, códigos morales, códigos de conducta, perspectiva, etcétera, es muy importante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, okay. Entonces, las conclusiones importantes que teníamos es que enseñar es un servicio. La enseñanza no es egoísta. No se trata de lo que yo quiero decir, sino que se trata de lo que mis alumnos necesitan aprender. Mis alumnos, mis ovejas, mis discípulos. Es lo que ellos necesitan aprender. Les voy a contar una historia. Una anécdota. Por muchos años yo he sido maestra de inglés. Y siempre en las clases de inglés, cuando se hablaba sobre direcciones, o sea, es decir, a la derecha, a la izquierda, qué sé yo, 2 cuadras, una de las preguntas que siempre hacían todos los libros era, ¿dónde está la biblioteca? Y con los años me di cuenta que a nadie le interesaba dónde estaba la biblioteca. Ni en inglés, ni en español, ni en japonés, ni en ningún lado, ni a los jóvenes, ni a los adolescentes, ni a los niños, ni a nadie de los alumnos que yo le estaba enseñando. Ninguno de ellos tenía interés de saber dónde estaba la biblioteca. Entonces entendí que la pregunta realmente era irrelevante a la vida de mis alumnos. Entonces tenía que empezar un proceso de conocer mejor a mis alumnos y de repente esa pregunta se convertía en ¿dónde está el estadio? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la sorbetería? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Dónde está el cine? Cosas de su interés, porque dado que a nadie le interesaba dónde estaba la biblioteca, esa clase se convertía como bien tediosa y aburrida porque no era algo que ni siquiera les interesaba decir en español, mucho menos en inglés. Entonces, en ese proceso de conocer al alumno, de estar ahí con ellos, empecé a desarrollar el mismo material, pero haciendo una pregunta distinta y entender, bueno, qué exactamente le interesa a mis alumnos para que siempre aprendan a dar direcciones, pero no hablando de la biblioteca porque ni siquiera han ido a la biblioteca, ni siquiera donde viven, ni mucho menos cuando viajen quieren ir a la biblioteca tampoco. Entonces, esto que puede parecer tan sencillo, se convirtió en algo que hizo mi clase muchísimo más efectiva, donde yo la misma pregunta para hacer direcciones la estaba adaptando
a cada público que tenía, porque tenía públicos de señores, señores empresarios, digamos, tenía públicos de niños, tenía público de adolescentes. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuáles son los lugares de interés de ellos? Para que me expliquen, bueno, adentro del centro comercial, ¿dónde está el cine? Entonces ya ellos me decían, bueno, se suben las escaleras al tercer piso, no sé, porque eso sí les interesaba, pero no les interesaba dónde estaba la biblioteca. Entonces, tenemos que darnos el tiempo de conocer a quién le estamos hablando. Entonces, para saber qué necesitan aprender mis alumnos, primero tengo que pedir dirección de Dios, que Dios es nuestro director, y que también dejó como ejemplo y modelo a seguir a su Hijo Jesús. Entonces, si queremos un manual de cómo ser buenos maestros, tenemos un buen ejemplo que Dios mismo nos lo mandó. Y ahí podemos ver de la forma que Jesús se comportaba como maestro. Y por supuesto, tenemos que conocer a nuestros alumnos. Este principio es un principio muy, muy básico que frecuentemente no se toma en cuenta. Conocer al alumno muchas veces se pasa por alto y ahí es donde falla la enseñanza. Entonces, ¿a quién le enseño yo? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Conozco a mi público? Son preguntas que se deben hacer ustedes. O sea, ¿sé yo exactamente a quién le estoy enseñando? ¿Sé quiénes son? ¿Los conozco de verdad? Jesús le hablaba a mujeres, hombres, niños, religiosos, prostitutas, pescadores, etc. Y Jesús sabía a quién le estaba hablando. Él no manejaba un mensaje genérico, así para todos, sino que él, dependiendo de su público, él usaba distintas formas y argumentos para transmitir el mensaje. Y como todo buen maestro, usaba ejemplos fáciles de entender para que su mensaje quedara claro. Entonces Jesús no complicaba su mensaje, al contrario, él lo hacía muy accesible. Y él sabía a quién le estaba hablando. Ahora bien, Jesús, con todo su conocimiento, tenía toda la capacidad para dar cátedras teológicas que probablemente nosotros no entenderíamos, pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue identificar a su público siempre que él estaba hablando, identificaba a su público y luego transmitía su mensaje a un nivel que él sabía que iban a entender, sea que estaba hablando con pescadores o que estaba hablando con fariseos, religiosos, líderes, etcétera. Él sabía a quién le hablaba, cómo le hablaba y de la mejor forma de explicarle su mensaje. Entonces, yo conozco a mi público. Es importante que nos hagamos esta pregunta. Primero, es importante identificar el tipo de oyente al que yo le estoy hablando. El tipo de oyente. Esto es por edades, género, estado marital, contexto familiar, contexto espiritual, contexto cultural, contexto, situación socioeconómica también. Como nos estaba diciendo la hermana Elizabeth, ella se tuvo que dar el tiempo de conocer la situación de cada alumno, en qué situación estaban. Entonces, nosotros, para identificar ese tipo de oyente que tengo, ese tipo de alumno, el tipo de oveja, tengo que saber, bueno, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? Casados, solteros, divorciados, separados, viudos. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? Familias desintegradas, violencia doméstica, familias unidas también, familias sanas. ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? Inconversos, recién convertidos, conocedores de la palabra, cristianos comprometidos, religiosos. ¿Cuántos hay? Empleados, desempleados, indigentes, empresarios. Lo mismo. ¿Cuántos hay? ¿Hay? ¿Quiénes son? Extranjeros,
de zona rural, de ciudad. Si no nos hacemos estas preguntas, a veces estamos hablando en un código de lenguaje equivocado. Probablemente estamos hablando de forma muy rebuscada a personas que no nos están entendiendo, o estamos hablando de una forma muy simple a personas que tal vez están preparadas para un nivel un poquito más avanzado. Todo esto parece bastante, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que considerar. Pero cuando estamos digamos, en este espacio de enseñanza, es importante tener en cuenta todas estas cosas. Y aquellos, mis hermanos que son pastores, les invito a que hagan este diagnóstico para saber qué tipo de oyentes son los que tienen. A saber si en su iglesia, por ejemplo, hay más familias desintegradas que familias unidas. ¿Hay violencia doméstica o no hay? Mis hermanos de escuela dominical es un grupo muy delicado, pero hay formas de saber, ¿este niño viene de un hogar desintegrado o viene de un hogar sano? ¿Qué tipo de problemas está sufriendo en su casa? ¿Tiene hambre? ¿Tienen comida? ¿No tienen comida? ¿Tienen trabajo sus papás? No. ¿Hay algún indigente en la iglesia? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y a veces no sabemos por simplemente no haber hecho la pregunta. Entonces no son datos tan rebuscados. Estas cosas se pueden saber simplemente preguntando. Para saber, bueno, claro, no se va a preguntar desde el púlpito ni tampoco se va a preguntar desde el salón, levanten la mano los que vienen, no. Pero sí es de tomarnos el tiempo de conocer y saber, bueno, en qué situación están mis ovejas, en qué situación están mis alumnos, qué tipo de oyentes son. Luego pasamos a otro punto que es identificar la categoría de mi oyente. Entonces, ¿es público general? ¿Son principiantes? ¿Son conocedores? ¿Son expertos? ¿A qué nivel están ellos? Cuando estamos hablando de público general, estamos hablando de un grupo que necesita una información más completa, contextos, definiciones, descripciones, mensajes claros de principio a fin. Aunque hayan expertos en el grupo de público general, se tiene que hacer de cuenta que se está enseñando de cero siempre. El público general es un público muy vulnerable. Esto es un grupo muy vulnerable y ya voy a explicar por qué. Luego tenemos el grupo de principiantes. Este grupo necesita información completa también, pero que dé sentido al conocimiento que ya tiene, a modo de darle forma y dirección correcta al conocimiento que tiene. Tiene poco conocimiento. Su nivel de conocimiento todavía está en términos generales y es importante que se concreticen de forma correcta. Entonces, este grupo también es vulnerable. Hay que tenerle muchísimo cuidado a este grupo. O mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con este grupo. Conocedores. Estos son los que ya conocen las bases del tema que se está desarrollando. Necesitan recibir datos más específicos, más profundos, contextos más completos de la materia. Esta persona ya puede digerir el material más técnico y aplicarlo a su conocimiento. Y luego tenemos a expertos. Este grupo ya es conocedor, ¿verdad? Y por ende es más crítico. Este grupo está pendiente que el maestro no diga algo fuera de lugar. Son aquellos que a veces nos dicen, hermano, ese no es el versículo. Hermano, pero usted dijo tal cosa, pero en Juan capítulo 4 no sé qué, Jesús dijo no sé qué. Tenemos muchas veces clases de expertos, entonces este grupo espera que todo el material que se esté aprendiendo tenga un buen fundamento
quiere aclarar aspectos históricos, estadísticos, técnicos, etcétera, de la materia. Por lo general, nosotros estamos casi que siempre trabajando con público general, cuando estamos en casos de discipulado, pastores que están predicando domingo, miércoles, los días que se hagan predicaciones, escuela dominical, discipulado, pastorado, casi siempre estamos lidiando con un público general y de principiantes. Ya clases de conocedores y expertos normalmente son las que menos tenemos en el caso de la iglesia, al menos que sean profesores de seminario o qué sé yo, o en este caso que tenemos una clase que es solo de maestros. Entonces, esta no es una clase de principiantes, la que estoy dando ahorita, sino que ya estamos con conocedores y expertos que son personas que ya manejan este tema. Y entonces, digamos que en mi caso, tengo la suerte de estar en una clase de conocedores y expertos, aunque probablemente más exigentes como alumnos. Y digamos que la perspectiva no es tan frágil como sería la del público general y el de principiantes. Entonces, ahorita para el diagnóstico de mi público, 2 puntos que hemos visto hasta el momento son identificar el tipo de alumno e identificar la categoría de mi alumno. ¿Están claros esos puntos por el momento? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí. Sí, sí, está bien. Correcto, correcto. Okay. Sí. Al tener este diagnóstico general sobre cómo dirigir mi mensaje de forma más eficiente, escribí algo mal, pero bueno, al tener este diagnóstico general, sabré cómo dirigir mi mensaje de forma más eficiente porque tendré mejor conocimiento de su situación y necesidades, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en el tipo, por ejemplo, si en mi tipo de alumno es mujeres divorciadas y categoría principiantes, voy a empezar a orientar mis mensajes de forma distinta. Si mi tipo de alumno es mixto, entonces quiere decir que tengo que tomar en cuenta muchas cosas que apliquen ya a más personas. Entonces, si mi tipo de alumno es mujeres y hombres, divorciados, casados y viudos. Bueno, entonces ya son bastantes los temas que se pueden tocar, pero voy a buscar que todos tengan de alguna forma en común ese problema, esa pregunta, esa duda, esa inquietud, lo que sea. Ahora, punto número 3, y aquí es donde vamos a empezar a ponernos un poquito más técnicos, pero les ruego que le pongan atención. Es importante identificar la capacidad de atención de mis alumnos, la capacidad de atención de mis alumnos. Ahora resulta de que se habla un poquito más de este tema y habemos muchos maestros que decimos, pues, si antes a uno le decían siéntese y oiga y uno hacía caso, y ahora es que no quieren poner atención, pero a mí si me sentaban 3 horas, yo ponía atención las 3 horas. Probablemente no puso atención las 3 horas, pero sí estaba sentada en silencio las 3 horas. Sin embargo, la capacidad de atención no necesariamente tiene que ver ni con inteligencia, ni buena conducta, ni mala conducta. Es decir, yo puedo estar aquí sentada 3 horas, pero no quiere decir que mi mente está enfocada por 3 horas. Entonces, la capacidad de atención no tiene nada que ver con la inteligencia, sino que es la cantidad de tiempo concentrado que una persona puede dedicar a una tarea sin distraerse. La mayoría de educadores y psicólogos están de acuerdo que la capacidad de concentrarse y mantener la atención de una tarea es crucial para el logro de los objetivos personales. Ahora bien,
cada grupo de edad tiene una capacidad distinta y esta capacidad cambia con el tiempo, ya que cada vez hay más distractores en el ambiente. Entonces, nuestra capacidad de atención cada vez se está viendo como comprometida. Aquí está esta tabla que debería de causarle mucho alivio a muchos y preocupación a otros. Pero si ustedes están trabajando, por ejemplo, con niños de 2 años, tienen un espacio de 4 a 6 minutos para transmitir un mensaje. Un niño de 8 años, estamos hablando de 16 a 24 minutos. Niño de 14 años, ya un adolescente, estamos hablando de 28 a 42 minutos. Ya casi que aguantan un culto completo, ¿verdad? Alguien de 18 años, 36 a 54 minutos, y alguien de 18 años para arriba, o sea, nosotros, estamos hablando de 40 a 60 minutos. Esa es nuestra capacidad de atención. Entonces, quiere decir que en todo lo que estamos acá enseñando, realmente tenemos un espacio limitado del enfoque de nuestros alumnos. Entonces, esto no debería de frustrarnos, sino que debería de retarnos y debería de ayudarnos a hacer nuestros mensajes más concisos, más concretos y en el tiempo que debería de ser, y saber a dónde doy pausas y saber, digamos, yo no me puedo frustrar porque un niño de 6 años no escuchó un mensaje de media hora. Yo tengo que considerar que ese niño de 6 años lo tengo por 12 minutos si tengo suerte y tratar de transmitir lo más que yo pueda en esos 12 minutos y luego ver cómo encarrilo a ese niño a otro tipo de actividades, dedicarle tiempo, escucharle, etc. La otra también es, yo puedo estar hablando acá 5 horas, pero yo sé que lo voy a haber perdido. Dígame, hermano Roberto, dígame. Gracias, sí, disculpe, para aprender un poco más. En este caso es cuando, digamos, cuando solo la maestra habla, solo la profesora. Porque si existe, digamos, una dinámica en que el alumno participa y todo, tal vez se hace un poco más diferente. O no sé si estoy equivocado. Pregunto. Por supuesto. Nosotros, bueno, en el caso de nuestros hermanos de escuela dominical, son los que tienen la oportunidad de poder estar dinamizando en clase a modo de tener la atención del niño más tiempo. Sin embargo, la atención dedicada es cuando yo puedo tener a mi alumno, digamos, que se enfoque en un solo tema por tanto tiempo. Entonces, digamos que hay un tema general que sí le tiene que quedar claro a todos, en el que sí me tienen que escuchar. Yo puedo dinamizar ese tiempo haciendo preguntas, yo puedo dinamizar ese tiempo escuchando comentarios, etcétera, etcétera, pero sí hay un momento en el que yo tengo que hablar. En mi caso, y el reto que yo tengo, digamos, es que aunque un adulto pueda poner atención por 60 minutos, incluso un poco más, es importante segmentar el material en ciclos de 15 a 20 minutos. Entonces, cada 15, 20 minutos de lo que yo estoy aquí con ustedes, por ejemplo, yo estoy intentando tomar una pequeña pausa, un pequeño recreo mental. Entonces, es decir, la historia de la biblioteca se puso ahí en ese momento para darles a ustedes el chance de despabilarse un poquito mentalmente antes de entrar a todo el material técnico. ¿Me explico? Entonces es como, son formas y técnicas que uno tiene que tener como para saber, yo tengo la atención de esta gente en segmentos de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Entonces, voy a enseñar en este segmento de 15, 20 minutos el punto número 1 o la sección número 1. Doy un descanso mental. Luego la sección número 2, doy otro descanso mental. Sección número 3 y doy otro descanso mental. Entonces, y están los maestros que dicen, ay, pues a mí me gusta hablar. Sí, puede ser, y créanme, a mí me gusta hablar,
pero cuando estamos en el espacio de enseñanza, seamos como conscientes de que no todo lo que decimos, aunque a mí me parezca muy interesante, es necesariamente interesante para el alumno. Pero aparte de eso, no, o sea, no porque yo hablo más estoy enseñando más, simplemente estoy hablando más. Entonces, cuando yo estoy entendiendo estas cosas, y ya nuestras clases que vienen ya son un poquito más técnicas, vamos a entender, mientras estos puntos queden claros, donde yo digo, bueno, ya entendí el tipo de público que yo tengo, ya entendí la categoría de público que yo tengo, y ya sé más o menos, según la tabla, cuál es su capacidad de atención, cuánto tiempo tengo con ellos, cuánto tiempo me presta su cerebro. Entonces, esto puede ayudarles a ustedes a encarrilar el mensaje mejor. Entonces, sacando el diagnóstico de mi público, vimos 3 cosas. El tipo de mi alumno, la categoría de mi alumno y la capacidad de atención de mi alumno. ¿Quedan esos 3 puntos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, continuamos. Yo quería Entonces ahora, hablar, dígame. o sea, en la escuela dominical de nosotros, nosotros tenemos 1 hora con los niños, pero de eso nosotros lo repartimos entre, hacemos dinámicas, que son juegos, le hacemos así mismo preguntas y respuestas, porque yo tengo la pelotita preguntona. Yo les hago preguntas a ellos, si ellos me contestan o cualquier que me conteste, porque hay 3, 4, 5 más que me contestan y entonces se llevan un paquetito de galletas, unos chocolates o lo que sea. Y ellos se interesan en esa clase de juegos. O si no, también le damos, como se llama, videos de la palabra de Dios. Y así nosotros variamos, cosa que no se aburren los niños. Luego, eso sí, todos los domingos pintan un dibujo. Ellos ya saben, no, profesor, que no, que el hermano ya pinté esa hoja. Ah, bueno, entonces pintaste esa hoja, ahora pinta otra. Tenemos los dibujos por edad, ¿ya? Como tenemos nosotros niños de 2 añitos y medio, ellos más lo que hacen es barretearlos nada más, pero les enseñamos a que comiencen a pintar. Hasta los niños de 14 años que tenemos, hay como 2 de 16, entonces ya ellos ya no van a pintar, ellos van incluso a discipulado ya. Los de 11 en adelante ya van a discipulado. Y así pasamos, y como tenemos, Están segmentando el material. claro, aparte de eso, nosotros les damos la colación que le llama, o los sándwiches, un jugo, una colita, y eso le damos. Entonces ellos se contentan con todo eso y van, pero alegrísimos. Digamos que son de las cosas bonitas de escuela dominical, es que hay un poco más de convivio, ¿verdad? Para Claro. nuestros hermanos pastores, lastimosamente, desde el púlpito no tienen ese espacio de convivio. Nosotros Aunque no perdón nos que dan le refrigerio. interrumpa. Ya nosotros sí le damos refrigerio, y otra cosa que nosotros no usamos púlpito. Ahí mismo le hacemos un ruedo a todos los, supongamos que Con los llega a niños. 60 con los niños, sí. Y ahí Claro, claro. nos revolcamos todo, así que algún día va a Sí, llegar unos videos, le voy a enviar unos videos para que vea lo que hacemos nosotros. sí, por favor. Y realmente, Sí, o sea, ese momento de convivio que se puede tener con el niño es de aprovecharlo.
porque es ahí Claro, donde nosotros podemos aprender más sobre ellos, más de su contexto, como nos decía nuestra hermana Elizabeth, y entender de dónde viene este niño, qué situaciones está pasando este niño, cómo le pongo más atención a este niño, o qué niño puede ser amiguito de tal niño y tal vez se pueden ayudar, todas esas cosas. Son espacios importantes, ¿verdad? sí, hay bastantes niños problemas de Por supuesto. hogares en conflicto que nosotros decimos. Hay bastantes Claro, niños en conflicto. claro, Sí, claro. Y es solo conviviendo con ellos podemos saber si así eso es. está pasando. Sí, Y, así es. y yo Gracias, para, hermano, por compartir. y yo para conocerlos, yo hago como se llama, les pongo un papelito con el nombre de ellos. Ujú. Entonces todos nos conocemos. Fíjese que ahora que habla de eso, yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que trabaja en el Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización muy grande que está pues en todo el mundo. Y ella empezó a hablar sobre lo estricto que es el ambiente del Banco Mundial y empezó a hablar de todas las exigencias del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y en eso ella me dijo, el mejor jefe que nosotros hemos tenido en el Banco Mundial, al que más admiramos, fue el que se sabía todos nuestros nombres. No me habló de sus títulos, no me habló eh, de sus logros, no me habló de nada. Algo tan simple. Me dijo, él se sabía nuestros nombres y nos saludaba por nombre. Y solo por eso se convirtió en el jefe favorito del Banco Mundial. Simplemente una persona que conocía con quién estaba trabajando. Entonces, a veces no se trata ni siquiera del título, ni de la preparación, ni nada, ni de todos los términos teológicos, ni si se puede en la Biblia en arameo, sino es algo tan simple como darse el tiempo de conocer a mis ovejas, a mis alumnos, a mis discípulos. Saber quiénes son puede hacer una gran diferencia en su relación. Entonces, gracias por compartir, hermano Conde, y sí, bonito compartir ese punto. Ahora quiero hablar un poco sobre el público general y principiante. Les mencioné que son grupos vulnerables y delicados. ¿Por qué? Bueno, primero, son grupos que necesitan información completa, ¿verdad? Contextos, definiciones, descripciones, mensajes claros. Pero aparte de eso, a este grupo se le impacta o se le pierde muy fácil. El público general, digamos, cuando se toma en cuenta que hay personas diversas en el grupo, se puede caer en el error de dar mensajes que no ministran a la gran parte de la audiencia. Entonces, esa parte que está, como digamos, excluida, se aburre, se distrae o piensa que la palabra de Dios no es para ellos. Entonces, si yo sé que hay un grupo diverso, tengo que tener cuidado de que lo que estoy diciendo realmente puede ministrar a un público general. La otra cosa es cuando se dejan temas a medias, comentarios sobre temas delicados en el aire, mensajes sin contexto. Los oyentes de este grupo pueden malinterpretar el mensaje fácilmente. Y les voy a dar ejemplos de esto. Hay que tener cuidado con temas controversiales, delicados, personales, internos de la iglesia, cuando se está hablando con el público general. Por ejemplo, hablar como temas del aborto. Ahí andan queriendo legalizar el aborto. No estoy diciendo que está bien legalizar el aborto, pero ustedes no saben si justo ese día llegó una persona que acaba de abortar, por ejemplo, y esa persona al oír un comentario como ese puede pensar que eso es imperdonable, que eso es algo que Dios no se lo perdona,
que eso es algo que ya, que no, que se va a ir al purgatorio o algo así, ¿verdad? O sea, esta persona puede asociar un comentario como esto con las otras enseñanzas o otras cosas que ha oído y decir, bueno, no, entonces esto es algo que Dios, como Dios no lo perdona, mejor me voy de aquí. Las mujeres son las que exageran más. Comentarios machistas o feministas. Hay que tener mucho cuidado de no estar haciendo este tipo de comentarios donde el pastor o la líder o qué sé yo esté dando mensajes hablando mal del hombre o hablando mal de la mujer. Y andaban dos hombres ahí agarrados de la mano. Cuidado con estos temas. Si no van a desarrollar el tema por completo. Si llegara un joven que está confundido o que está en esa lucha, inmediatamente se va a sentir condenado. Entonces, si el tema no se puede desarrollar bien, hay que cuidarse de hacer comentarios como estos. Problemas personales. A mí me ha costado con mi suegra. Yo ya he escuchado este tipo de comentario del púlpito. No hablen mal de su familia. No hablen mal de su mujer. No hablen mal de su suegro o su suegra. Bueno, no hablen mal de nadie. Asegúrense que cuando ustedes están enseñando, están siendo respetuosos, a modo de que no se está ni condenando a nadie, ni se está hablando mal de nadie, ni estoy hablando de forma personal. Así es que mi suegra es difícil, hermanos. A mí el Señor me ha probado con esa mujer. Cuidado con ese tipo de comentarios. Luego, como quiera, indito. Cuidado con comentarios racistas o discriminativos. Yo sé que en América Latina se acostumbra que nosotros hacemos chistes así, o sea, es como bien normal. Muchísimo cuidado, que podemos estar hiriendo sentimientos de otras personas. Seamos empáticos. Y resultó que era homosexual, hermanos. Imagínense a dónde estamos llegando. Cuidado, cuidado con estos temas. Uno de hombre no llora, ¿verdad? Muchas veces se comete el error de que desde el púlpito se dicen mensajes, digamos, como machistas o feministas también. Entonces, lo que hacen es perpetuar malos hábitos y malos conceptos que tenemos de lo que es verdaderamente, digamos, una mujer o un hombre. Entonces, decir que un hombre, el hombre no llora, el hombre no tiene sentimientos, aquí las mujeres son las que hacen esto, qué sé yo, mucho cuidado. Las hermanitas son las que cocinan, ¿verdad? Ese tipo de mensajes, cuidado. Culturalmente nos han hecho mucho daño. Y aunque tal vez a veces se está diciendo ingenuamente, muchas veces se está diciendo inocentemente o muchas veces como cumplido, tenemos que analizar bien el tipo de comentario que estamos haciendo y saber que muchas de las cosas, muchas de este tipo de pensamientos no son realmente bíblicos, sino que son culturales y culturas que nos han hecho daño también. Esto lo he escuchado más de una vez en espacio de enseñanza. Mi esposa es como Chucho, ladra por todo. Cuidado con denigrar a su esposa o a su esposo desde el púlpito o desde el espacio de enseñanza. Mucho cuidado. Yo no voy a decir nombres, pero alguien que era de aquí, cuidado con incitar a los rumores, cuidado con incitar a ver
de quién está hablando, de quién es el chisme. Quiero saber. Cuidado con incitar este tipo de cosas. Los chinos se comen todo. Puede sonar como un comentario ingenuo, inocente, pero realmente a veces en un comentario así de pequeño estamos diciendo cosas bien racistas, y si de repente justo ese día llegó un chino a su congregación, puede perderlo fácilmente. Entonces, todo este tipo de cosas, y lo quiero decir casi que con pinzas, tenemos que entender que las personas nos están escuchando y que estos comentarios pueden ser dañinos o contraproducentes con el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, cuando dijimos desde el principio, no es un salón de juicio, no es donde yo condeno a la gente. Hay que de verdad tener conciencia en esto, incluso en los ejemplos que vamos a usar, incluso en las historias que vamos a contar, etc. Y ojo que estoy hablando sobre todo cuando estamos hablando con el público general y el principiante. Son públicos muy vulnerables, y en público general y principiante entra también toda escuela dominical, prejuveniles también. Ellos todavía se están formando, todavía están entendiendo, todavía están empezando a comprender, y tenemos que cuidarnos de todo este tipo de comentarios, porque si no, o los estamos ayudando a que ellos salgan y vayan a juzgar a su prójimo, o los estamos anulando, digamos, inmediatamente. Entonces, mucho cuidado. No sé si hay comentarios o preguntas con esto. ¿No? ¿Comentarios, preguntas? ¿Están conmigo todavía, hermanos? Ya los perdí en su capacidad. Venga, estamos. Sí, hermano, acá seguimos pues, son detalles. Ya me despertó. Acabo de despertar. Muy bien, muy bien. Pueden cerrar el micrófono otra vez entonces. Qué hermoso saber que Jesucristo está. Luego hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos con el público general y principiante, y es que tenemos que hacer de cuenta que hay no solo principiantes, sino que hay nulos que no tienen la madurez para identificar lo bueno que se debe de retener y lo malo que se debe desechar. Todavía están desarrollando esa habilidad. Entonces, mientras nosotros seamos más sensibles a esto, vamos a poder dirigir nuestro mensaje de una forma más empática y de una forma más amorosa incluso. No estoy diciendo que digamos que todo está bien. No, miren, todo está bien y Dios lo único que nos ha dicho es que seamos buena gente. No, es si usted no va a tener el chance de desarrollar bien un tema y solo va a lanzar un comentario, una cosa, por pequeña que sea, puede dar el mensaje equivocado. Y la persona que llegó ese día, más allá de salir ministrada, va a salir con este sentimiento, se va a sentir juzgada y probablemente se va a ir de la iglesia o ya no le va a dar chance a escuchar la palabra de Dios por un comentario así. Luego hay otra cosa sobre el público general y principiante. Nunca dejarlo sin contexto y nunca asumir que conoce todo el material. Y ahí vienen frases como esta. Esta historia no la vamos a leer porque ya se la saben bien. Y llegaron 3 que nunca han abierto la Biblia y no saben de qué estamos hablando y bueno. Luego, y ya todos sabemos el final, hermanos, de lo que pasó con Sansón. No, en el público general no todos sabemos lo que pasó con Sansón. Entonces, muchas veces, como nos acostumbramos a estar, digamos, en el púlpito, nos acostumbramos a estar en el aula todos los domingos,
nosotros asumimos que todo el mundo ya sabe todo lo que yo sé también. Entonces, se comete el error de asumir que mi público también ya sabe todo. Luego cosas como, y ya sabemos cómo era el faraón. No, yo ni siquiera sé quién es el faraón. ¿Quién es el faraón? Como lo que pasó en Egipto, hermanos. ¿Qué pasó en Egipto? No sé de qué están hablando. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo porque aquí ya sabemos qué pasa. Ustedes ya saben lo que simboliza el arco iris. No sé qué simboliza el arco iris, sobre todo cuando el mundo ahorita me está diciendo que simboliza otra cosa. Entonces, explíquenme, si van a hablar del arco iris, explíquenme qué es el arco iris para yo entender qué simboliza el arco iris y no asuman que yo ya sé. No sean como Marta, hermanita. Marta, ¿y quién es Marta? ¿Quién es Marta aquí? ¿Quién será Marta? Todas estas cosas les aseguro que pasan frecuentemente de domingo a domingo, donde están llegando personas, tanto principiantes como nulas, o sea, inconversas, personas que llegan por primera vez, que literalmente les están hablando de algo que no tienen ni la menor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, es importante que se dé la idea o la historia o el contexto completo de las cosas que estoy diciendo cuando estoy hablando con el público general. Yo ya sé que mi hermana Elizabeth sabe qué pasó con el hijo pródigo, pero yo no sé si mi hermano Conde sabe. Entonces, aunque mi hermana Elizabeth sabe, porque por el hermano Marcos voy a venir yo y contar toda la historia. ¿Por qué? Porque mi hermano Marcos no conoce la historia del hijo pródigo. Entonces voy a asegurarme que él sepa de qué estoy hablando, cómo empieza, cómo termina y cuál es la enseñanza. No puedo asumir. Entonces, cuando estemos hablando con este público, seamos bien sensibles a eso. Y cuando se está desde el púlpito o en escuela dominical, tenemos que hacer de cuenta siempre que hay un inconverso ahí, que hay un nulo ahí, que no sabe de qué estamos hablando para nada. Y siempre dirigir el mensaje para esa persona. Luego, ahora que ya tenemos la bendición de tener los mensajes grabados y todo eso, y aquí y allá, cada mensaje, digamos, sea de escuela dominical, sea de enseñanza o predicación, yo debería poder enviarle ese link a cualquier persona y que esa persona, sin haber nunca abierto la palabra de Dios, entienda de principio a fin esa palabra. ¿Me explico? Eso es muy importante. Entonces, esto, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual, se aplica. Realmente son muchos de estos principios, son estudiados en el mundo de la enseñanza. Y nosotros que tenemos la responsabilidad de ministrar con la palabra de Dios, tenemos que ser bien responsables con aplicar estos principios a nuestra enseñanza. Entonces, vamos a quedar ahí el día de hoy y quiero escucharlos a ustedes. Quisiera escuchar comentarios o preguntas sobre los puntos que vimos hoy. Dígame, hermana Elizabeth. Sí, yo también quiero entender que hay que ser atentos también a estas situaciones del conocer a nuestros alumnos, identificarlos, porque damos por entendido, como comentabas, que a lo mejor como es hijo del pastor, pues ya sabe, ya conoce,
o ellos mismos se distraen porque dicen, no, pues es que yo he oído muchas predicaciones de mi papá que es pastor, entonces ya me lo sé. El mismo alumno, ¿no? Entonces, no etiquetar a los que ya creemos conocer y que ya saben cómo es lo que ellos en determinado momento ya pueden saberlo o conocerlo. Simplemente estar atentos a eso porque, como decimos, la atención que los alumnos tienen es muy variada, ¿no? A los chiquitos hay que ser repetitivos, con otras estrategias didácticas, vamos, para enseñar. Igual con los jóvenes o con nosotros, los alumnos, ¿no? No sabemos qué problemática tienen, pero como pues sí va a la iglesia y se sabe muchos versículos, pero realmente el conocer con quién estamos trabajando, la gente adulta también, ¿no? Que ya queremos pensar que tienen muchos conocimientos o se saben muchos pasajes bíblicos, pero es como aprenderlos, pero en qué momento los tenemos identificados, integrados a nuestra persona y cómo los damos a conocer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también estar atentos a ver las necesidades y conocimientos y las prácticas que uno mismo va dando. Es todo. Sí. No, así es. Muchas gracias. Sí, completamente sí. Sí, es así. Cuando nosotros perdemos, cuando yo asumo que todos los que están ahí sentados ya saben todo, hay deficiencias en la enseñanza. Y cuando yo asumo que todos ya leyeron la Biblia 3 veces, ¿verdad? Hay deficiencias en la enseñanza. Porque la realidad es que culturalmente, de por sí, nosotros que estamos en América Latina, estamos en un ambiente cultural que no estimula la lectura. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Porque eso quiere decir ya casi que tengo que asumir que mis alumnos no leen tanto, porque no es parte de su estímulo cultural. 2, ahora que estamos con más distractores, una de las malas noticias es que la capacidad de atención se está haciendo más selectiva y se está haciendo más corta, porque ahora que los jóvenes están viendo historias de 30 segundos, 15 segundos, ya quieren ver historias completas en 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Entonces, si yo quiero hablar por 1 hora, buena suerte. Tengo que ingeniarme muchísimo, muchísimo en esa hora para asegurarme que lo que yo estoy diciendo realmente sea de relevancia y de su interés. Porque, pues, y no asumir que ya sabe algo que probablemente no sabe, que yo pienso que ya se sabe todas las historias. Bueno, si Nelson ya tuvo que haber leído la Biblia 70 veces, pues ya le dijo de rey. Yo no puedo asumir eso. Entonces, y probablemente Nelson no sabe qué pasó con Sansón hasta la fecha. Eso se da, puede pasar, puede ser así. Entonces yo tengo que asumir que Nelson no sabe quién es Sansón y no sabe qué pasó con Sansón y no sabe quién es Dalí. Tengo que contar la historia de principio a fin, con todo el contexto completo y la moraleja completa, etc. No puedo decir, bueno, Nelson, a vos no te voy a enseñar porque vos ya te la... Es más, vos me vas a dar clases a mí. Y Nelson todavía ni sabe quién es Sansón. Eso puede pasar. Gracias, hermana Elizabeth. ¿Algún otro comentario o pregunta? Dígame. Creo que tenemos muy buena enseñanza la que hemos recibido hoy, muy atractiva, ¿verdad? Gracias.
pienso yo que hemos cometido, yo como pastor creo que he cometido esos errores a veces cuando a veces Dios a uno, ora a uno y uno dice, encuentra la palabra Juan 3:16. Uno cree que porque ese era el texto favorito que enseñaban las maestras de escuela dominical, uno cree que ese texto no lo puede enseñar al adulto mayor dentro de la iglesia. Y tal vez es que Dios quiere hablarle a alguien por medio de esa palabra. Pero esto que yo estoy aprendiendo, hermana, no, pero es que yo lo sé. Sí, pero una cosa es que yo lo sepa, pero otra cosa es que lo desarrollemos en un evento y eso se vuelve atractivo a la iglesia, ¿verdad? Como es decir así, ¿verdad? Sí. Lo que usted enseñaba, me llama mucho la atención lo que usted decía. Yo recibí clases de un maestro bíblico de Guatemala, de la iglesia Lluvias de Gracia del Mundo Madrid, y él nos decía, pastores, aprendan esto, que cuando ustedes enseñan 20 minutos, si no han cortado de enseñar 20 minutos, ahí pídanle a Dios que les dé una anécdota espiritual, decía él, y las anécdotas espirituales no existen, pero dice, pero acompáñenlas para que se vuelva atractivo y ya empiecen de nuevo con otros 5, 10 minutos, qué sé yo, decía él, ¿verdad? Entonces, ahí puedo estar aprendiendo mucho esta tarde y hoy noche, ¿verdad? De que hemos cometido errores. Yo me considero que los he cometido porque tengo quizás 23 años de pastor. Creo que meterme en la cabeza que lo que yo sé otro ya lo sabe, que tal vez aquella persona está necesitada. Yo le voy a contar una pequeña silla para terminar. Una vez me dijo un hermano, ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia? Le digo, no le voy a asegurar porque yo leo así salteado. Yo he leído 2 veces la Biblia. Entonces usted dígame, le digo, ¿en cómo se llamaba la casa donde fueron a orar? De allá, por allá, cuando planificaron, de Pablo llegó y me dijo que no sabía. Entonces, la pregunta, esto se vuelve atractivo, no es que tanto yo lea la Biblia, que tanto memorizo el texto para irlo a enseñar a la iglesia, es el otro punto, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, también eso de los 20 minutos hay que tomarlo bastante en cuenta. Yo creo que todos nosotros ya hemos estado sentados en un salón, en una aula de clases, hemos estado en una iglesia, hemos estado en clase de escuela dominical, lo que sea, y que llega un punto que uno de repente empieza a contar las piezas del cielo falso, o que de repente estoy viendo tal vez el fondo del hermano Roberto y digo, bueno, ¿y ese cuadro qué son? ¿Son vacas o son qué es lo que está atrás del hermano Roberto? ¿Y ese cuadro qué será? Las vacas gordas. 15 minutos viendo, bueno, ¿y ese cuadro? Es que no entiendo si ese es un árbol, si es una abeja, ¿qué es? O sea, todos tenemos una capacidad de atención frágil hasta cierto punto. Entonces, nosotros como maestros tenemos que tomar en cuenta esa capacidad de atención y ir fragmentando, ¿verdad? Nuestros puntos y decir, bueno, cada 15 minutos, puff, como dice el hermano, una anécdota, una historia, algo que los desconecte un poquito de este material pesado. Entro otra vez 15 minutos, 20 minutos, salgo con otra historia, lo que sea, una pregunta, como sea, y luego entro otra vez con estos 15, 20 minutos. Entonces, porque no puedo juzgarlos a ninguno de ustedes. Si durante esta ponencia alguien revisó sus textos de WhatsApp, si de repente se levantaron o se estuvieron viendo las uñas y diciendo, vea, se me despintó esta, qué sé yo, es parte de nuestra capacidad de atención, así funciona. Entonces es un reto como maestros y también ser empático con el alumno y tener esa presión constante de cómo voy a yo ir perfeccionando mis técnicas de enseñanza, sobre todo con estas nuevas plataformas. Antes todos estábamos sentados en el mismo salón. Ahora yo puedo ver el cuarto de
donde está mi hermana Elizabeth, ahorita puedo ver el perrito de mi hermana Silvia, ahorita yo puedo ver los platos que están atrás de Fernanda, ahorita yo puedo ver el cuadro o calendario, no sé, que está atrás de Lanchi, entonces ya de repente ya son bastantes cuadritos, ¿verdad? Donde yo me puedo perder, es normal. Entonces, ¿cómo puedo yo luchar con eso? ¿Y cómo puedo yo ingeniármelas como maestra? ¿Y cómo puedo orientar mi material a modo de que ustedes no estén pensando en qué es lo que hay atrás del Lanchi? ¿Me explico? Entonces, sí, importante. No sé si hay algún otro comentario o pregunta para cerrar. Hermana. Dígame. Pregunta, que soy yo, ¿verdad? Sí, hermanita, bueno, es que así es como aprende uno, ¿verdad? Sí. No, era sobre la categoría de oyentes, ¿verdad? Que dijimos que, bueno, que era público general, principiantes, conocedores y expertos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Sí. Ok, bueno, eso más que todo, digamos, para hablar de, digamos, los que son conocedores y expertos, pues que siempre, pues, habrán en todos los grupos, ¿verdad? Como aquí, que hay expertos, y los hermanos, van a decir nombres, pues ahí están los pastores que, bueno, que son bendición para todos, ¿verdad? Pero sí habemos no voy a decir nombres, pero aquí hay expertos. Pero vemos estudiantes también que a veces preguntamos, por ahí hay unos que aportan unas cosas increíbles, ¿no? Muy bueno, excelente, ¿verdad? Pero tal vez a veces no existe como aquella humildad, digamos, dentro de los conocedores o expertos. Si lo que dicen es que esto, o sea, y a veces hasta hablan más que el pastor, tal vez, ¿verdad? Y tal vez decir, bueno, si me corrigen o quiero tal vez que me aclaren esto, o sea, un poco de humildad de parte de uno como conocedor o como experto, porque tal vez uno puede dañar al principiante. O sea, van a decir, solo teólogos, solo personas que increíble, entonces nadie pregunta, entonces a veces no preguntan, no aprenden, y más bien lo que hace uno más bien es tal vez dañar a otro, ¿verdad? Sí, esa era la preguntilla. Sí, no, totalmente, totalmente. Digamos, ¿ustedes piensan que Pablo, por ejemplo, llegó un momento que él dijo, yo ya aprendí todo? Yo ya no necesito aprender nada. Yo ya aprendí todo. ¿Ustedes piensan que llegó un momento así en su vida? O Moisés, No. David, Salomón, que llegó un momento que dijeron, no, yo ya me gradué. Entonces yo ya no necesito aprender más. Aquí ya está mi diploma de seminario, entonces yo ya no necesito aprender nada más. Un maestro siempre va a ser mejor maestro cuando entienda que siempre es alumno y siempre esté abierto a escuchar. Esta semana pasó algo con nuestro hermano Roberto, de hecho, de algo que, digamos que en el tiempo que yo tengo de enseñar, nadie me lo había dicho. Y él me dijo, hermanita, hay que pensar en los hermanos que están imprimiendo el material desde su casa y si la presentación tiene muchos fondos, entonces se le gasta mucho la tinta. Un principio tan simple que no se me había pasado por la cabeza jamás. Claro, yo como maestra estoy viendo cómo hago mi presentación más atractiva, por eso uso fondos. Nunca pensando en la tinta de nadie. Entonces tuvo que venir el hermano Roberto a decirme, ¿y la tinta? Para yo pensar, tiene toda la razón, la tinta. O sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces, lo bonito de este proceso de enseñanza es que uno como maestro tiene que estar siempre abierto a seguir aprendiendo. Y algo tan simple como lo de la tinta hace una gran diferencia para bastantes personas que están imprimiendo todos los materiales ahora porque está todo en línea. Y entonces solo se les mandan los archivos, los tienen que imprimir desde su casa y claro, hay que pensar en su tinta. Algo simple, pero que sí hace la diferencia en la vida de otra persona y que en todo caso ahora puedo ser más considerada con ese tema. Y por eso ahora estoy enviando las dos versiones. Una versión más amigable para imprimir y salvar tinta y la otra a todo color, como le gusta aquí a nuestro hermano Marcos, que si la quiere imprimir a todo color, pues también está bienvenido, pero o sea, de presentar esas opciones. No podemos estar cerrados a seguir
aprendiendo, a seguir aprendiendo y sobre todo seguir escuchando y estar atentos a, bueno, si este es el público que tengo y tiene esta necesidad, yo nunca la consideré, tengo que hacer algo al respecto, ¿verdad? Sí. Hermana. Dígame. Sí, no, bueno, no, es una bendición, porque bueno, a mí francamente, como yo le dije, a mí no me afecta. Yo voy y pago la copia blanco y negro y ahí el dueño de la impresora siempre me la cobra 20 colones y ahí él que se le acabe la tinta a él, pero no sé por qué se me vino solamente. Lo más seguro, tal vez algún día me pasó algo así similar y me quedé sin tinta, no sé, pero y los hermanos y los que tienen su impresora ahí, tal vez se me vino solamente, pues a veces da uno pena decir las cosas, pero sí, porque qué pena, ¿verdad? Es más, los fondos son lindos porque más bien ilustran y a veces un fondo bien bonito como que lo mete a uno, ¿verdad? Entonces, pero fue una bendición porque Dios le dio esta idea increíble, hacerlo de dos maneras, bueno, dije yo, eso es de Dios, ¿verdad? Sí. Gracias, hermano Roberto, gracias. Samuel quería decir algo. No. Sí, ahí para cerrar parte de lo que decía el hermano Roberto, que a veces el alumno tiene penita de preguntar las cosas. A veces el maestro es el culpable de esa misma situación, de que el alumno no pregunte o no saque sus dudas y se le pueda iluminar digamos, la laguna que tiene ahí. Porque nos decía, por ejemplo, esta es una conferencia de un maestro secular hace muchos años, decía, yo soy docente de sociales, ¿no? Creo que la hermana Ana Laura es de sociales, y dice, yo una vez estaba dando mi clase de historia tranquilamente y de repente un alumno me preguntó, decía este maestro, oye maestro, ¿y cuánto mide la distancia de la Tierra al Sol? Y pues el maestro, digamos, él decía, no, yo no tengo ese conocimiento en su mente, no se lo expresó al alumno, simplemente le respondió el alumno, esa es una excelente pregunta. Y decía el maestro, ¿no? Podemos usar pequeñas frases, como decía él, para ver de dónde sacas el conejo del sombrero, para que no le coarte el ánimo de preguntar al alumno. Porque muchas veces vamos a decir, es que ese no es el tema, o es que eso no compete a la clase de hoy. Y el alumno a veces ya no quiere preguntar porque en lugar de sentirse animado, que puedan resolver su duda, me va a regañar el maestro, mejor me callo. Y yo creo que es de animarnos a que si queremos participar, comentar algo, se pueda hacer, quizás podamos cometer algunas equivocaciones al participar, pero entre todos nos podemos ir ahí abonando para que el conocimiento fluya entre todos nosotros. Y mientras el alumno más vea que yo como maestra, discipuladora, pastor, etcétera, que yo estoy aprendiendo también, que no he dejado mi proceso de aprendizaje, entonces el alumno, eso inspira más al alumno a decir, qué bien, esto es un camino de aprendizaje y se va creciendo y se va creciendo y no termina, ¿verdad? Entonces, y de alguna forma el alumno, el maestro con esa actitud le transmite humildad al alumno y de decir, bueno, yo no lo sé todo, yo también estoy aprendiendo. Y gracias a tu pregunta, pues, o sea, ahora sé más porque tu pregunta me estimuló a investigar algo que yo no conocía o que no se me había ocurrido. Entonces, hay que tener mucha humildad en eso y cabal, como decía Samuel, de no decir, no, ese no era el tema de hoy, eso se va a ver más adelante, o enfóquese en lo que estamos hablando ahorita, cuando realmente lo que quiero decir es no sé. Sí, gracias. Muy, muy, muy valioso esos comentarios. Y bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero quiero decirles que estoy muy, muy, muy contenta con haber podido estar con ustedes ahora, con el 99% de mí y el pedacito de huesito que se me fue de la nariz. Están contentos y es una bendición estar acá todos juntos. Y bueno, espero que la otra semana, que ya nos ponemos un poquito más técnicos, vamos a ir entrando más técnicos, igual sea de bendición para todos y que sean cosas que podamos ir aplicando al material que estamos enseñando. Hola, Rosy.
Rosy, que acaba de salir de dar una clase, pero supongo que terminó temprano y me vino a visitar, así es que... Exactamente, yo dije, no me la quiero perder, y como la otra clase no vi que la subieran, dije, no, bueno, hoy que me sacó el internet, porque en realidad no pudimos concluir adecuadamente, porque el internet nos sacó, entraron mis datos, pero aún así fue así muy tórpido, pues terminamos y me vine para acá rapidito. Bueno, Rosy, espero que ese pedacito que oyó haya tenido sentido. Y si no, si lo que dije no tuvo sentido, fue el golpe, ya les dije. Allá afuera hablamos. Ay, no, no es cierto, no es cierto. No, de mucha bendición, y porque los puntos que estás tocando son bien importantes, sobre todo el de generar confianza. Porque como maestros, lo más importante, y maestros de la palabra, es generar confianza. Porque hay cosas que tú estás diciendo y Dios está hablando de alguna manera especial al corazón de un discípulo, y en él fluye algo, esa duda. Y si no tiene confianza de externarla, esa duda más adelante, a saber qué puede sacar. Pero si generamos un ambiente de confianza, él va a sentirse animado a decir, pues hermanos, yo quiero decir que a mí me está pasando esto, y entre todos cumplir el propósito, que es sustentarnos entre todos, levantarnos, apacentarnos con palabra, que es lo que realmente necesitamos, porque un buen consejo, pues en la calle, ¿no? Ahí, no sé, Paulo Coelho tiene palabras muy bonitas, pero hay palabra que trae vida eterna y que trae restauración, esa es la palabra de Dios. Entonces, sí, tener mucho cuidado en la manera en la que llevamos el grupo. No, claro que sí. Muy bien. Sí, gracias, Rosy. Gracias, sí, generar confianza es muy importante, y sobre todo cuando llegan a nosotros personas de público general y principiantes. Si no generamos confianza, esas personas son fáciles de perder, como dije, público general y el principiante es muy fácil de perder. Y esas personas, y sobre todo cuando llegan adolescentes, principiantes, y no se les genera confianza, es muy posible que los perdamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso, y sí, o sea, pedir muchísima instrucción de parte de Dios, ver bastante, estudiar mucho el modelo de Jesús, de cómo Él enseñaba también. Y acuérdense, el director nos está viendo. Nos está viendo, no nos podemos escapar del director, así es que... La confianza es lo más lindo que puede haber, hermana, definitivamente. A mí, bueno, disculpe, lo último, ya pues estamos fuera de piel, no soy bueno para hablar, guarda, por algo Dios me hizo hombre, si eso dice que las mujeres hablan más, pero yo creo que no. La primera clase que tuve con el hermano Nelson Pérez, no se me olvida, con ganas de preguntar, por la confianza es lo más lindo que hay, como dice la hermana, sí, la hermana Rosy. Vea, y esa noche yo quería preguntar y no pregunté por miedo, que me daba miedo. Digo yo, después de que terminó la lección, dije, pero ¿por qué no pregunté? Porque estaba como temblando. Digo yo, gracias a Dios que no tengo dientes postizos, porque bueno, la gente que tiene dientes postizos los echa en un vaso de agua. Ahí hubieran pasado temblando toda la noche esos dientes. Pero gracias a Dios, benditos a Dios, se me quitó los nervios, Dios es bueno, ¿verdad? Le oré a Dios y más bien digo, tienen que jalarme las orejitas porque hablo mucho. Dios los bendiga y buenas noches. Amén. Hermana. Dígame. ¿Cómo puedo hacer yo para obtener el material? O sea, no he podido ver en mi WhatsApp para cómo yo fotocopiarlo. O sea, este material yo quisiera, y el de la semana pasada yo quisiera fotocopiarlo, pero no me ha caído nada. Si quiere yo se lo mando a su correo, Judith, si quieres yo se lo mando. Ok, sí, por favor. ¿Me puede proporcionar un correo? Y yo se lo hago llegar a su correo y ya pide de favor en el internet que se lo impriman, hermano. Ok. Sí, la otra cosa que quiero decir es que la próxima semana
bueno, ahí me voy a coordinar con Silvia y el hermano Carlos. Voy a dejar el chat de esta clase abierto, porque sí quiero coordinar reuniones con ustedes individuales, como les había dicho la semana pasada, para hablar con ustedes y ver, conocer, digamos, exactamente en qué área están enseñando, qué dudas y trabas están teniendo y qué cuestiones quisieran ustedes que se tocaran también. O incluso si ustedes necesitan que yo les ayude a estructurar algún mensaje que les está costando. Aunque todo eso lo vamos a estar viendo. Ya desde la otra clase vamos a empezar a ver cómo ir estructurando los mensajes. Pero sí, para entrar como en ese proceso también individual con ustedes, paralelo al curso. No sé si alguien levantó la mano, dijo que quería decir algo. No, nadie, ¿verdad? Yo no levanté mi mano, pero yo. Dígame. Bueno, me parece que es en la cuestión cuando hablábamos acerca de establecer un diagnóstico, creo que también podemos caer en categorizar a un alumno en un lugar equivocado. A lo mejor porque puede ser que sea un niño que siempre lo hemos visto en la iglesia y nosotros pensamos que tiene cierta formación. Y a veces hay cosas que pasamos por alto. Sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, en cualquiera de los grupos que se encuentre, creo que siempre es muy importante partir de, a lo mejor de un test para poderlos ubicar de una manera correcta. Sí. Y tener bien fijo el punto de partida. Porque como decían, hay muchas lagunas que a veces como establecemos de, bueno, es un niño que siempre va a la iglesia, entonces pues él ya se sabe Sansón, ¿no? Y entiendo que no todas las clases, si hacemos un referente, no siempre podemos ir hacia atrás, por cuestiones de tiempo, por la actividad, o sea, por muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me parece que lo más importante es establecer desde el principio un buen diagnóstico que nos ayude a administrar de una manera efectiva el tiempo que tenemos con los niños. Correcto. Y algo que también creo que es muy importante es no confiar en nuestra experiencia. Podemos a veces descansar en que, es que ya lo he hecho, ¿no? Y bueno, sí, lo puedo tratar de esta manera y no todos los niños son iguales, ni todos los adultos. Y en el aspecto de llegar a la confianza, especialmente con los niños, a veces la línea es muy delgada y ellos confunden la confianza con ser permisivos, ¿no? Claro. Como, me quiere ganar, entonces va a ceder a esto que yo estoy haciendo, ¿no? Nada más. Sí. No, y también a veces son preguntas muy simples que se pueden hacer como, digamos, como este caso de un niño que llega todos los domingos, una pregunta tan simple como, ¿y tenés hermanos, tenés hermanas? ¿Con quién venís a la iglesia? Y de repente puede decir, bueno, con mi vecino. Con tu vecino, o sea, quiere decir que no viene con sus papás. O sea, y así, digamos que haciendo este tipo de preguntas uno puede llegar a tener como una mejor idea, ¿verdad? O vengo con mi abuelita, y tu mamá no viene, no, es que no tengo mamá. Cuestiones así, sí. Y también el tacto, y también el tacto para cuando hay situaciones así, a veces los niños tienen tanta necesidad de contar lo que les está sucediendo que te pueden no sabotear la clase, pero ellos exhiben su necesidad y a veces uno no sabe cómo manejarlo, ¿no? Porque el niño lo avienta a grito abierto, y también como crear el ambiente para que los niños que lo escucharon te acompañen a ti al guardar lo que el niño confió, porque si no, igual, nunca más, ¿no? Igual se perdió. Sí, y por eso con los niños es importante contar con el espacio de la retención, ¿verdad? El espacio de atención,
para dar el mensaje y luego se puede usar el resto del tiempo para convivio ya un poquito más individual y sentarme con estos 2 niños u otros 2 niños y no tener mucho cuidado con qué tipo de preguntas se les da espacio en frente de todos los demás, ¿verdad? Entonces sí, completamente. Pero bueno, hoy sí ya me pasé más de la cuenta. Ya no quiero jugar con su atención. Sí, yo Dígame. quería decir algo que te agradecemos muchísimo porque yo sé el esfuerzo que tú has hecho esta noche para compartirnos, para enseñarnos algo tan bueno. Yo creo que todos hemos aprendido. Y aun cuando el médico te dijo que no hablaras y que no dieras la clase, tú le has dado de forma natural, normal, y nos has dado enseñanza de que a veces tenemos como maestros superar situaciones para cumplir esos requisitos de maestro. Así que te agradezco mucho por el esfuerzo que has hecho y que se ha entendido todo muy bien y que todo estuvo muy bien coordinado. Así que el Señor te bendiga y ya veo como Dios te da gracia, ¿no? Sí. Amén, gracias. Gracias, yo tenía miedo que me iba a cambiar la voz con este accesorio, pero creo que no tanto. Y bueno, espero todos estarlo viendo de los colores que realmente son. Porque sí, la verdad es que sí me golpeé la cabeza bien fuerte y me duele toda esta área, pero no hay ningún tipo de daño en esta área, sino que solo me fracturé la nariz y sí me duelen los dientes y estoy acá, pero estoy completa. Y gracias por la oportunidad y estar acá. Cuídate mucho, Yuri. Gracias. ¿Cómo? Que te cuides mucho. Que guardes reposo. Sí, gracias. Y gracias. El lunes vas a tener buena respuesta. Sí, el lunes les pido oración porque el lunes me dicen si me tienen que hacer cirugía o no. Y acuérdense bien, ya les dije de la última vez que me vieron, la próxima puede ser que tenga otra cara, no sé. Pero bueno, gracias. Y lo que sí quería que estén desde ya todos pensando en algún tema que están desarrollando, que les está dando un poco de problema o algo que ustedes estén desarrollando, ya sea para su clase, ya sea para prédica, para algún seminario o serie, que les esté dando un poco de problema cómo estructurarlo. Me gustaría que todos tuvieran como estar pensando en eso ya para ir tocando esos puntos y empezar a darle forma a ese material que tal vez tienen y se ve como un poquito nublado y cómo le damos luz a todo eso. Ha sido un gusto tenerlos hoy, me siento hasta curada. Gracias por todos sus comentarios, han sido de mucha bendición y gracias por compartir también bastantes de sus experiencias, porque sí son muy valiosas y a todos pues nos hacen crecer un poco más. Entonces, para cerrar, le voy a pedir a mi hermano Samuel que nos cierre en oración. Amén, hermano. Bendito Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por la vida de nuestra hermana Judith, que hizo el esfuerzo de hoy de enseñarnos. Gracias por poner en sus labios, en su mente y en su corazón, Señor, las palabras necesarias para que nosotros podamos aprender, Señor, de su palabra y cómo podamos nosotros también enseñar a aquellos que dependen de nosotros. Guarda su vida, bendito Dios Todopoderoso, y a nosotros también. Y si es su voluntad, el día de mañana estaremos empezando un nuevo día. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La foto, ¿verdad, Nelson? La foto. Sí, la foto. Entonces ya pueden abrir su cámara. Mostrando el logo de la América, no, hermano, por favor. Ahí estamos. Ok, toma la foto. Yo lo que le digo a mi hermanita que quedó bien el perfil de la nariz. 3. Voy a tomar otra. 1, 2, 3. Listo. No, gracias. Gracias.
Un gusto, nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos. Judith, adiós. Gracias. Bendiciones para todos. A todos. Adiós, Karen, ya te vi. Hola, Rosy, perdóname. No, está bien, está bien. No, ya sabes. Ya lo veré. Ya lo veré por el YouTube, Rosy. No sé yo. Mientras estés en 5E, estás bien. Hola, Judy. Hola, Ane, ¿qué tal? Bien, aquí. Un gusto Ya voy a cerrar. Igual yo, hermana Rosy. No nos ahí lo deja veo. chismear, no nos deja chismear, Nelson. No, ya. Adiós, hermano Lanchi. Adiós.